Listo, grabar. Entonces les estaba diciendo que el método subjetivo, ¿dónde se ve? El método subjetivo realmente se ve cuando se asignan esas apuestas en línea o cuando ustedes ven esas supuestamente logaritmos que se diseñan las personas para apostar en los equipos o en los eventos deportivos. Eso es un método subjetivo porque si bien está soportado en, digamos, en datos históricos, pues todos sabemos que las circunstancias de un evento deportivo a otro, pues no son siempre las mismas, no se pueden recrear de la misma forma, ¿cierto? Entonces realmente esos valores de apuesta subjetiva, pues si bien tienen su, digamos, algún sustento estadístico, realmente no dejan de ser subjetivos. Porque yo en un partido de fútbol no puedo de alguna manera prevenir, por ejemplo, que Messi se va a lesionar en los 5 primeros minutos o que alguno se va a descachar y le va a meter una patada a otra y se va a hacer expulsar, entonces cambia completamente las condiciones de un juego, ¿cierto? Realmente eso serían algo así como asignaciones subjetivas. Bueno, ta, 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 ta. Bueno, voy a hacer entonces, yo no sé si en su época lo hicimos, pero voy a hacer este ejercicio que tengo en la diapositiva como para concluir un ejemplo sobre combinaciones, permutaciones y probabilidades reunidas. Entonces el ejercicio dice algo así, como que dice que una lotería, pues que se juega por allá en Estados Unidos, me imagino que se llama Powerball, consta de que se debe seleccionar números del 1 al 55, 5 números del 1 al 55 y un número adicional de un otro tipo de balota, digámoslo así, que contiene los números del 1 al 42. Entonces ese último número, digámoslo que lo asociemos aquí a la lotería de nosotros como lo que se denomina la serie de una lotería. Entonces la lotería son 4 o 5 números, pero también tengo que adivinar la serie, que es un número adicional. ¿Listo? Dice obviamente que para ganarse el premio mayor de todo esto, pues debe acertar los 5 primeros números, que son números del 1 al 55, y un número final que es del 1 al 42. Listo. Entonces dice que, a ver cómo dice, la bola, ta, 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 ta. Dice que se otorgan premios en efectivo. A ver quién me chatea por acá. ¿Alguien no me está escuchando aparte de Jesús? No, no creo porque nadie les ha dicho. Jesús, tienes que mirar bien tu micrófono o tu auricular. Bueno, entonces ese es el ejercicio como tal. Voy a jugar una lotería, tengo que adivinar 5 números y un número adicional de entre 42 dígitos. Entonces dice primero, calcule el número de formas en que los primeros 5 números pueden ser seleccionados. Es decir, los primeros números del 1 al 55. La pregunta del millón es, ¿eso es combinaciones, es permutaciones o es pasos múltiples? Si yo voy a tener o voy a seleccionar 5 números de un grupo de 55. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Pasos múltiples, no. ¿Quién da más? Pasos múltiples, dije por allá un Gerardo. ¿Cuáles son los otros, profe? Por eso, para adivinar la lotería, tengo que adivinar 5 primeros números de entre los números del 1 al 55. Y a su vez tengo que acertar un último número de entre los números del 1 al 42. Entonces, Permutación. como dice Gerardo, son pasos múltiples. Es exactamente igual al que hacemos de las contraseñas, vea. Aquí están los 1, 2, 3, 4, 5 primeros números y en el último está el número o dígito final. Si yo puedo seleccionar los números del 1 al 55, entonces en el primer paso tendría el número 55, 54, 53, 52, 51.
Y el último número lo selecciono de los números del 1 al 42. Es decir, tengo 42 posibles opciones o posibles resultados. Ese sería mi escenario. Entonces aquí él me dice, calcule el número de formas en que los primeros 5 números pueden ser seleccionados. Es decir, en este caso, los 5 azulitos que tengo acá. Simplemente sería la multiplicación de esos números. Todo eso. Entonces, 417.451.320 son los posibles resultados que puedo obtener de esto. Ahora noten lo siguiente. Si yo digo que tengo un grupo mayor, que en este caso lo voy a denotar como n, y que tengo un grupo menor, que en este caso lo voy a denotar como n minúscula, cuando yo selecciono estos 5 números, no importa el orden en que yo lo seleccione, ¿cierto? No importa si el primer número yo saco el 1, o si el 1 lo saco en la tercera ocasión, o si el 1 lo saco en la quinta ocasión, no importa. Entonces, si no me importa el número, perdón, el orden, en este caso estamos hablando de combinaciones o de permutaciones. Combinaciones. Combinaciones. ¿Qué dijimos que primero era el grande o el chiquito? Ya me olvidó, siempre me olvida. El grande, grande. profe, primero. El grande primero. ¿Listo? Entonces, ¿qué notamos acá en este ejercicio? Vea esta fórmula. La primera la hice con combinaciones y la segunda la hice con ¿qué notamos? A ver, ¿quién me da una conclusión? ¡Ay! ¿Qué notamos? A ver. Que la permutación siempre va a ser mayor que las combinaciones. No. Sí, esa es una muy buena conclusión. Yo estaba hablando era de este número, vea. ¿Qué tienen en común esos dos números? Ah, que son iguales. Que son Pues de iguales. diferentes fórmulas, pero dio el mismo valor. Ok, y en la parte de arriba supuestamente tenemos pasos múltiples y en la parte de abajo tenemos permutaciones. ¿Cómo así? ¿Por qué? Buena pregunta, ¿cierto? Sí, Ah, bueno. porque es lo mismo, no se puede repetir el número. No se puede repetir el número, ¿cierto? Pero resulta que en permutaciones realmente no me importa si se puede repetir o no repetir. Lo que me importa es el orden, ¿cierto? Lo que realmente me importa a mí es el orden, ¿cierto? Igual el ejercicio está, digámoslo que de alguna forma mal, digamos que mal, ¿cómo puede decir esto? Redactado, ¿cierto? En algún punto debiera decirnos si importa o no importa el orden, pero realmente el ejercicio se debe hacer como un ejercicio de pasos múltiples, porque estos realmente son los posibles resultados que yo podría obtener. Y por último, nos dice el ejercicio cuál es la probabilidad de ganar un premio de 200 por coincidir los números de las 5 bolas blancas. Entonces aquí ya estamos hablando de probabilidad. Este valor son número de veces o número de posibles resultados. Este valor. Ya cuando hablamos de probabilidad o cuando hablamos de probabilidad, pues simplemente esa probabilidad sería igual a un resultado entre ese número que tenemos ahí, entre 417.451.320.
Si ustedes hacen esa división, obviamente les va a dar un número bastante pequeño. Lo que ya todos sabemos, que la probabilidad de ganarnos una lotería realmente es casi que nula, casi que cero. Y por último dice el ejercicio que cuál sería la probabilidad obviamente de ganar ya el premio mayor. Entonces, para ganar el premio mayor tengo que hacer los pasos múltiples incluyendo este último resultado que tengo acá. Y simplemente sería multiplicar este valor por 42. Y nos daría un número muchísimo, mucho más grande, como dijo el chavo. Concluyendo nuevamente que ganarnos el baloto pues es tremendamente difícil. Es una probabilidad muy baja realmente de ganar el baloto. ¿Listo? Entonces en ese ejercicio involucramos reglas de conteo e involucramos a su vez pues cálculos de probabilidades. Vamos entonces con esta clase que vimos después. Bueno, esto no les voy a preguntar, entonces de este no les voy a preguntar, entonces de este no les vamos a hacer repaso hoy. Vean, buena gente el profe, ¿no? Muy buena gente, profesor. Bastante. Ay, gracias, Danielita, banquería. Bueno, vamos a ver rápidamente, porque este tema no es muy complicado, algo que se llamaban variables aleatorias, distribución de probabilidad, algo que calculamos también, que se llama valor esperado, lo que es la varianza y lo que es la desviación estándar. Decíamos que una variable aleatoria, o que se definía una variable aleatoria como la descripción numérica de los resultados de un experimento. En esta tabla que nosotros teníamos acá, en esta tabla del número de los pacientes y los días, estos números de pacientes, esto es lo que denominaríamos nosotros una variable aleatoria. Entonces, ¿qué podemos concluir con esta tabla? Que la variable aleatoria, pues obviamente, como su nombre lo dice, es una descripción numérica, tenemos números, y se llama variable porque esos números cambian, pueden ser diferentes. ¿Y cómo sabemos que es la variable el número de pacientes y no el número de días? Porque cuando yo doy los resultados al final, yo doy los resultados expresados en la cantidad de pacientes que encuentro en la sala de espera y no en el número de días que dice el resultado o el experimento como tal. Listo, pero ahorita lo vamos a ver mejor. Pero digamos que a grosso modo eso es una variable aleatoria. Entonces por allá hicimos nosotros algunos ejercicios en los que yo les decía, descríbanme una variable aleatoria, cada uno invéntese una variable aleatoria y haga un ejercicio sobre eso. Entonces cada quien por allá diseñó que el número de personas que entran a un estadio, la otra persona que el número de pantalones que vendo en un día, bueno, eso hicieron sin número de ejemplos. ¿Qué tenemos que saber de las variables aleatorias? Que hay dos tipos de variables aleatorias, unas discretas y otras continuas. Que dependiendo del tipo de variable tenemos distribuciones de probabilidad diferentes. Tenemos distribuciones de probabilidad para variables aleatorias discretas, como es la distribución binomial, y aquí es donde se comienza a complicar la vaina, y tenemos distribuciones de probabilidad para variables aleatorias continuas, como es la distribución normal, esa campanita que a ustedes tanto les gusta. ¿Qué tienen las variables aleatorias discretas? La característica principal, que se asocian a poblaciones que son finitas, o sea, resultados que son contados, que pueden terminar, y a su vez las variables aleatorias discretas siempre toman valores exactos, valores de 0, 1, 2, 10, 15, números enteros. Esas son las dos características de una variable aleatoria discreta. Una variable aleatoria continua, lo contrario o lo opuesto de una discreta.
se asocia a poblaciones infinitas, a poblaciones muy grandes, y su medición o sus resultados en términos numéricos no son números enteros. Es decir, pueden ser números enteros, pero también pueden ser números decimales. Y hablábamos que cuando yo mido, por ejemplo, el tiempo, yo el tiempo lo puedo medir en horas, en minutos, en segundos, en milisegundos. Entonces, cuando yo realizo, por ejemplo, una medición de tiempo en milisegundos, la gama de posibles resultados pues es muchísima y es bastante grande. Por eso se asocian las variables aleatorias continuas con poblaciones infinitas. ¿Listo? Cuando yo mido, por ejemplo, la temperatura, yo puedo decir que la temperatura está en 20 grados, pero puedo decir también que está en 20.5 o en 20.57 o en 20.573. Entonces, de ahí que las variables aleatorias continuas se digan que se asocian a poblaciones infinitas, porque el posible o la gama de posibles resultados es bastante grande. Sabiendo eso de las variables aleatorias discretas y continuas, vimos, digamos, el primer concepto sobre una variable aleatoria discreta, y era algo que se denominaba valor esperado o esperanza matemática. Y el valor esperado o esperanza matemática sale de esta tabla que tenemos acá. Sale de esta tabla que tenemos acá. Cuando yo hago una tabla de probabilidad, ¿cierto? Por frecuencia relativa, y ojo con esto, con el método de frecuencia relativa, en este tipo de tablas tengo o involucro variable discreta e involucro también algo que se llama una frecuencia, ¿cierto? Una frecuencia relativa en este caso. ¿Qué es el valor esperado? El valor esperado es un promedio de la cantidad de pacientes para este ejercicio que yo esperaría encontrar en esa sala de espera. Entonces, mandaron a Rubén Darío nuevamente, le dijeron, Rubén Darío, vaya, mire cuántos pacientes hay en espera durante 20 días. Yo llegué con esta tabla. Entonces yo llegué muy contento donde mi jefe le digo, vea jefe, la probabilidad de que encontrar 0 pacientes en la tabla es del 10%, la probabilidad de encontrar un paciente en la sala es del 25%, y así sucesivamente. Pero llega mi jefe y me pregunta, venga, ¿y cuál es el valor esperado? O sea, que ¿cuál es el promedio de personas que yo esperaría encontrar en esa sala? Entonces ese promedio o ese valor esperado se calcula muy fácil. Y nosotros decíamos que ese valor esperado se calculaba simplemente multiplicando el valor de la variable aleatoria, es decir, este valor, por su frecuencia. Entonces yo simplemente tengo que multiplicar el número de pacientes por la frecuencia, por este valor. Hago lo mismo para todos. Y esos resultados, al final, los sumo. Y este numerito que me dio acá, este numerito es lo que se conoce como valor esperado. Entonces yo diría que la cantidad promedio de pacientes que yo debo encontrar en esa sala de espera es de 2,05. Ese es mi valor esperado, como un promedio. Así de sencillito, facilito de calcular. Entonces, valor esperado, promedio o media son muy similares, ¿cierto? Digámoslo en el término del concepto. Pero obviamente en la forma de calcularlo es diferente. Porque en el valor esperado, a diferencia de un promedio normal, yo involucro siempre una frecuencia. Ese es el asunto con el valor esperado. Entonces, aquí, por ejemplo, en este ejercicio,
Yo no me acuerdo. Ah, bueno, el ejemplo era algo así como... la cantidad de vehículos que se vendían en un concesionario durante una cantidad de tiempo. Entonces el ejercicio lo que me daba era que en un concesionario, durante una cantidad de tiempo, que en este caso era de creo que como 300 días, y aquí está. Entonces en un concesionario durante 300 días hicieron el registro de la cantidad de vehículos que se vendieron. Entonces aquí decía, vea, 54 días de esos 300 días no realizaron ningún tipo de venta. En 117 días vendieron un automóvil, en 72 días vendieron dos y bueno, así sucesivamente. Con esos valores ellos armaban una tabla o nosotros armamos una tabla, ustedes deben tener esos ejercicios por allá. Y al final, cuando se calculaba la frecuencia, estos eran los valores que nos daban. ¿De dónde salía este 0,18, por ejemplo, en esta tabla? Obviamente de dividir el 54 entre 300, ¿cierto? Entonces, vea, 0, vendí 0 automóviles, vendí 1, vendí 2, 3, 4, 5. 0 automóviles, ¿cuánto vendí? Durante 54 días. Entonces, la operación que ellos hicieron ahí en ese caso fue dividir 54 entre 300 y me dio el 0,18. Y así hicieron con cada uno de esos valores. Dividieron 54, 117, 72, todas esas divisiones nos dieron estos valores. La pregunta obviamente es cuál es el valor esperado o cuál es el promedio de vehículos que yo debería vender en un día. Pues multiplico esta variable aleatoria, es decir, el número de vehículos, lo multiplico por su frecuencia. Y esos valores no están acá. Sí, aquí están. Entonces aquí está multiplicando el valor de la variable discreta en este caso por la frecuencia y la suma de todo eso es el valor esperado. Es decir, yo esperaría o en promedio vendo 1,5 vehículos al día en ese concesionario. Ese es el valor esperado. Varianza de una variable aleatoria discreta. Entonces la varianza de una variable aleatoria discreta se calcula con esta formulita que tenemos acá. Entonces, para efectos no de este ejercicio, sino del ejercicio que nosotros tenemos, entonces vamos a calcular la varianza. Entonces, de este ejercicio que nosotros tenemos acá, una vez tengo el valor esperado, yo voy a realizar un cálculo de la varianza. Y ojo con esto, no es lo mismo esta varianza que vamos a calcular con la varianza que me da la fórmula de Excel. Para la varianza de la fórmula de Excel que yo tengo aquí implícita, tengo que tener un rango de datos, por ejemplo, una lista de 20, de 30, de 40 o 50 datos que no me involucren en ningún momento frecuencia relativa. Ahí puedo utilizar la fórmula de Excel. Si no, tengo que usar esta fórmula. Y me dice que la varianza de una variable aleatoria es la sumatoria de cada valor de X menos su media o su valor esperado y eso lo multiplico por su frecuencia. Entonces, cada uno de los valores de la tabla le resto su valor esperado. Ese valor lo tengo que elevar al cuadrado y ese valor lo multiplico por su frecuencia. Y la sumatoria de todas esas multiplicaciones al final del ejercicio es lo que me da la varianza de una variable aleatoria discreta. Entonces, para este ejercicio que tenemos acá, si lo están haciendo por ahí, entonces lo que tendría que hacer es, a cada valor de estos, es decir, a cada valor de X, le voy a restar su media o su valor esperado. Ay, me puso negro. Haciendo gelatinas no ocurre. Pareció la arepa, pues. Bien, bueno. Yo pensé que eso no. Todas las que salen. Valor esperado.
Y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces voy a hacer eso acá. Cojo cada valor de x, esto va en un paréntesis. Cojo cada valor de x menos su valor esperado. Eso lo voy a elevar al cuadrado. Y ahí tengo la primera parte. Después, tengo que Profe, ¿me puede multiplicar mostrar otra vez cómo lo hizo? Por favor. cada valor de x de la variable discreta menos su valor esperado, su promedio, y eso lo elevo al cuadrado. Obviamente, como el valor esperado es el mismo en cada una de las fórmulas, lo fijamos. Sí, muchas gracias, profe. Estos valores los tengo que multiplicar por su frecuencia. Entonces, multiplico este valor que acabé de hallar por su frecuencia. Entonces, la frecuencia por este valor y la suma de todos esos valores es la varianza. Entonces, este valor de acá al cuadrado por la frecuencia relativa. Y este valor del final, la sumatoria de todos ellos, sería mi varianza. Entonces, ojo con eso. No es lo mismo la varianza de una variable aleatoria discreta, en este caso cuando involucramos frecuencia relativa, a la varianza de una tabla de datos. Entonces, si por ahí está don Esteban y don Jesús, por allá en el taller que hicieron en esa ocasión, ese fue el error de ellos. Confundieron los términos o los conceptos, digámoslo así de alguna forma. Una vez hallada la varianza, pues realmente la varianza, como siempre hemos dicho, realmente me sirve para calcular la desviación estándar. Y la desviación estándar en este caso sigue siendo igual, la raíz cuadrada de la varianza. Entonces este valor de acá como tal sería la varianza. Y si yo quisiera calcular la desviación, pues tendría que sacar la raíz del valor anterior que acabamos de calcular. Y en este caso mi desviación sería de 1,20. Es decir, yo vendo en promedio dos vehículos, perdón, no estamos hablando de vehículos, yo encuentro en promedio dos pacientes en la sala de espera 2,05 con una desviación de 1,20. Obviamente en términos estadísticos o en términos estadísticos obtenemos números, ¿cierto? Indicaciones, pero en términos reales, pues yo sé que yo no voy a poder encontrar 2,05 personas en la sala de espera, ni que la desviación va a ser de 1,20 personas más para arriba ni más para abajo, ¿cierto? Pero las estadísticas realmente son números, nos indican son cantidades. Ahí terminamos entonces, o ese sería como el repasito de lo que es una variable aleatoria discreta, cómo se calcula su valor esperado, cómo se calcula su varianza y cómo se calcula su desviación estándar. Igual ustedes tienen unos ejercicios o unos archivos de Excel en los cuales desarrollamos ejercicios completos sobre esto. De aquí después de esto, entonces brincamos al tema, digamos, que comienza a ser un poco complicado durante el transcurso del semestre. Y esos temas fueron ya las distribuciones de probabilidad como tal. Comenzábamos hablando de algo que se llama la distribución binomial. ¿Qué era la distribución binomial? La distribución binomial es una distribución de probabilidad para variables aleatorias discretas. Para variables aleatorias discretas, es decir, variables aleatorias que toman valores enteros y que su población es finita. ¿Qué tenemos que saber de la distribución binomial? Que en la distribución binomial denotamos un experimento en el cual tiene dos posibles resultados, solo dos. A uno de esos resultados se le denomina éxito y al otro de esos resultados se le denomina fracaso.
Por eso se llama binomial, de binomio, de dos posibles resultados. Entonces, lanzar una moneda es un experimento binomial porque tiene dos posibles resultados, cara o sello. Lanzar un dado no es un experimento binomial porque no puedo obtener dos posibles resultados. O sí podría ser lanzar un dado un experimento binomial. ¿Quién me responde? ¿Qué dicen los No, muchachos? porque ¿Cómo, no profe? puede tener dos posibles resultados. Que si Yo digo que lanzar- no porque, profe, yo digo que no porque el dado tiene 6 resultados. Más fácil la moneda que sí me puede dar 2 resultados. Ok. Sí y no. ¿Cómo podría ser lanzar un dado un experimento binomial? Lanzar un dado podría ser un experimento binomial si para mí obtener un 6 en el dado es el éxito y obviamente si no tengo el 6 todos los demás números son fracaso. En ese caso podría ser un experimento binomial. ¿Ok? Entonces, les pongo este ejemplo para que tengan en cuenta que realmente lo que tiene sentido en el experimento binomial es que uno de los posibles resultados para mí es éxito y otro de los posibles resultados es fracaso. Pero si el otro de los posibles resultados es un conjunto de posibles resultados, también sigue siendo un experimento binomial. Porque en el ejemplo del dado, si yo estoy apostando con alguien, yo gano siempre y cuando yo gano un 6, saque un 6. En ese caso yo tengo un éxito, pero si obtengo todos los demás resultados, obtengo un fracaso. Entonces, en ese caso sería un experimento binomial. ¿Listo? Digamos que es más de la reacción, pero realmente son dos posibles resultados, éxito y fracaso. ¿Qué debemos tener en cuenta en un experimento binomial? Entonces, lo que nos dice aquí la diapositiva. En un experimento binomial hay una secuencia de n ensayos idénticos, es decir, tenemos pasos. Entonces, para un experimento binomial tengo que tener pasos, uno detrás de otro. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta para un experimento binomial? Lo que decíamos acá, ¿cierto? Que en cada ensayo hay dos resultados posibles. Uno es éxito, otro es fracaso. La probabilidad de éxito denotada por P no cambia de un ensayo a otro. O sea, la probabilidad de éxito siempre es igual. Lo que nos deja con que si la probabilidad de éxito es igual en cada uno de los experimentos, obviamente la probabilidad de fracaso también es igual. Y que cada ensayo es independiente. No influye el resultado de un experimento, lo que pasó en uno de los pasos, frente al resultado del otro experimento. Nosotros denotábamos dentro del experimento binomial, nosotros decíamos que a la probabilidad de éxito la íbamos a denotar como P y que a la probabilidad de fracaso la íbamos a denotar como Q, porque en mucha bibliografía es así, pero Q es 1 menos P, lo que nos lleva a decir que P más Q, es decir, la suma de la probabilidad de éxito y de fracaso debe ser siempre igual a 1. ¿Por qué? Porque la suma de las probabilidades de los eventos de un experimento jamás puede ser mayor que 1. Entonces, si aquí yo solo involucro dos probabilidades, que es la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso, la suma de esos dos nunca me puede dar mayor que 1. Fórmula del experimento binomial o de la distribución binomial. Fórmula de la distribución binomial. Entonces, la fórmula de la distribución binomial la tenemos acá. Se me perdió. Aquí está. Esa fórmula de la distribución binomial nos involucra dos componentes o dos grandes, digamos, secciones dentro de la fórmula como tal. Una de la parte es esta que tenemos acá, que es n
y X. SN y X, si ustedes ven aquí en la parte de abajo, es esto que tenemos acá. Y nótese que esta fórmula que tenemos aquí abajo ya la habíamos visto anteriormente, ¿cierto? ¿Esta fórmula de qué es? Entonces esta fórmula es la fórmula que vimos por allá, que era la fórmula de las combinaciones, ¿cierto? Entonces ahí vemos. La distribución binomial entonces nos involucra una fórmula de combinaciones en la cual nos dicen un n, y ese n es el número total de ensayos, y nos involucra un número que es el x, que es el número de éxitos que se obtuvieron durante esa cantidad de ensayos. Poniéndolo en términos de un ejemplo, yo lanzo una moneda 10 veces. Para mí el éxito en ese experimento es cada vez que yo tengo una cara. Entonces está claro que si yo tengo o lanzo una moneda 10 veces, yo puedo tener resultados o puedo sacar caras en los 10 lanzamientos desde 0 caras, es decir, 0 veces saqué una cara, hasta obtener 10 caras en los 10 lanzamientos. A eso se refiere en este caso SN y SX. Entonces, para este ejercicio de las monedas, el N sería las 10 veces o los 10 lanzamientos, y el X sería el número de veces que obtuve un número determinado de caras durante esos lanzamientos. Ya lo vamos a hacer obviamente con un ejemplo. ¿Qué más nos involucra esa fórmula de la distribución binomial? Nos involucra un P. ¿Qué es ese P? Ya lo habíamos visto. La probabilidad de que yo obtenga un éxito o sea exitoso en mi ensayo, y me involucra un 1 menos P, que ya sabemos qué es eso, ¿cierto? Es decir, nuestro Q o nuestra probabilidad de fracaso. Cada uno de esos términos está elevado al X, que es el número de éxitos, o en su caso, el fracaso está elevado al N menos X, que es el número de ensayos, menos el número de éxitos. Entonces vamos a ver qué ejercicios nos denotaban acá. Vamos a ver cuál hacemos. A ver, yo lo miro acá. Listo, tenemos uno de un lanzamiento. Bueno, entonces el ejemplo que teníamos acá nos decía que en un almacén iban a entrar 3 clientes al almacén, y que cada uno de los clientes pues podrían realizar una compra o no realizar una compra cuando ingresaba al almacén. Y nos describían aquí qué podría pasar o cuál sería el diagrama del árbol para todos los clientes en resultado de las compras. Entonces aquí, en este diagrama de árbol, que fue lo que vimos al principio con las reglas de conteo, un primer cliente podría o realizar la compra o no realizarla. Entonces aquí me dicen S cuando el cliente compra y F cuando el cliente no compra. El segundo